Todo empezó por una recomendación en un foro oscuro al que nunca debería haber accedido. Era un rincón de la Deep Web reservado para los más curiosos, los más retorcidos. Aquella noche estaba buscando historias perturbadoras, algo que pudiera romper la monotonía de mis búsquedas habituales. Fue entonces cuando encontré un comentario con un enlace, acompañado solo de una advertencia: no entres aquí si aprecias tu cordura. Bienvenido a el taller de Neferis *. El nombre me pareció curioso, incluso poético, pero había algo inquietante en él. Decidí abrir el enlace en mi navegador Tor, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo. El sitio tardó más de lo normal en cargar, como si el propio código se resistiera a mostrarse. Cuando finalmente apareció, el fondo era negro como la tinta y en el centro de la pantalla había una sola palabra escrita en cursiva: ***Neferis ***. A medida que mis ojos se ajustaban, me di cuenta de que la página estaba llena de fotos pequeñas y descoloridas, todas de muñecas de porcelana. Pero estas no eran muñecas comunes. Sus rostros eran extrañamente expresivos, sus ojos parecían demasiado reales, como si fueran humanos. Algunas sonreían con un aire siniestro, otras tenían lágrimas de cristal rodando por sus mejillas. Pero lo que más me perturbó fueron sus manos. No eran de porcelana, sino de carne. Pequeñas manos humanas, arrugadas, con uñas pintadas, algunas incluso con anillos diminutos. Me alejé de la pantalla, sintiendo una punzada de horror. ¿Era posible? ¿Era solo una ilusión creada por alguien con mucho talento, o esas muñecas realmente tenían partes humanas? Debajo de cada foto había un nombre y un precio exorbitante. Miranda, 10,000 pesos, Celia, 12,500 pesos, Adela, 15,000 pesos. Me quedé observando a una muñeca en particular llamada Clara. Su rostro estaba manchado con algo que parecía sangre seca y tenía una expresión de dolor, como si estuviera gritando en silencio. Sus ojos, abiertos de par en par, eran innegablemente reales, con venas diminutas visibles en la esclerótica. Sentí un nudo en la garganta. Sabía que debía cerrar la página, pero no pude resistirlo. Hice clic en la foto de Clara y la pantalla cambió para mostrar más detalles. Había una descripción: Clara fue creada en el año 2019. Ojos reales, cabello humano, dientes de niña de 5 años, piel reconstruida a partir de múltiples injertos. Dueña anterior, desconocida. Estado actual, disponible. Mi estómago dio un vuelco. No era posible. Debía ser una broma enfermiza, una obra de arte grotesca hecha para asustar a los turistas digitales como yo. Desplacé la página hacia abajo y encontré un video titulado Proceso de creación. Algo me decía que no debía verlo, pero ya estaba demasiado inmerso en la historia, demasiado fascinado por el horror. El video comenzó con una imagen borrosa de un taller lleno de herramientas quirúrgicas, frascos llenos de ojos flotando en líquido y mechones de cabello dispuestos en hileras ordenadas. El video estaba filmado en baja resolución, pero podía ver claramente un pequeño cuerpo sobre la mesa, cubierto por una sábana. Alguien en el video, cuya cara nunca se veía, comenzó a trabajar con delicadeza, retirando la sábana para revelar un torso humano diminuto, sin cabeza. El video se cortó abruptamente. Sentí que el aire se me escapaba. No era posible, me repetí a mí mismo, debía ser algún tipo de montaje, una película hecha para aterrorizar a la audiencia. Intenté cerrar la página, pero no respondía. La pantalla parpadeó y apareció una ventana emergente. ¿Deseas continuar viendo el catálogo? Había 2 botones, uno que decía sí y otro que decía no. Sin pensar, hice clic en no, pero la página no se cerró. En su lugar, una nueva foto apareció en pantalla, esta vez en alta resolución. Era una muñeca de pie en el centro del taller, sosteniendo una pequeña mano humana en la suya. La muñeca tenía el rostro pálido, con mejillas ligeramente rosadas y una boca cerrada en una sonrisa espantosa. Sus ojos me miraban con una expresión vacía, pero había algo en ellos, una chispa de vida. Bajo la foto, un texto apareció lentamente: te observamos, visitante. ¿Te gustaría una muñeca personalizada? Mi respiración se volvió pesada.
No entendía cómo sabían que estaba viendo la página en ese momento. Antes de que pudiera moverme, el teléfono sonó. El número era desconocido. Contesté sin decir nada y al otro lado solo escuché un suave susurro, como si alguien estuviera respirando en mi oído. Entonces, una voz suave y monótona dijo: «¿Has visto suficiente? ¿Quieres hacer un pedido o prefieres contribuir de otra manera?». Colgué de inmediato, mi corazón latiendo con fuerza. Cerré el navegador, apagué la computadora y me senté en el suelo de mi habitación, temblando. Intenté convencerme de que todo había sido una broma, una artimaña para asustar a los incautos como yo. Pero no podía dejar de pensar en esos ojos, en esas pequeñas manos humanas que había visto en las muñecas. Durante los siguientes días intenté olvidar lo que había visto. Pero las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Recibí un paquete a mi nombre, sin remitente. Dentro había una pequeña caja de madera, finamente tallada, con mi nombre grabado en la tapa. La abrí con manos temblorosas, solo para encontrar un mechón de cabello humano cuidadosamente atado con una cinta roja y una nota que decía: «Por favor, devuélvenoslo». No sabía qué significaba. Tiré la caja, pero esa noche tuve un sueño extraño. Estaba en el taller, rodeado de muñecas que me miraban desde todas las direcciones. Podía escuchar susurros, un murmullo colectivo que parecía provenir de las propias muñecas. Una de ellas, con el rostro de Clara, se acercó a mí, extendiendo una mano diminuta que terminé tomando, incapaz de resistirlo. «Nos diste algo tuyo», dijo con una voz apagada. «Y ahora te queremos a ti». Me desperté sudando, con la sensación de que algo estaba muy mal. Al día siguiente, noté que un pequeño mechón de mi cabello faltaba. La piel de mi cuero cabelludo estaba irritada, como si alguien lo hubiera arrancado mientras dormía. Intenté contactar a alguien para pedir ayuda, pero mi teléfono no funcionaba, ni mi computadora. Recibí otro paquete, esta vez con una pequeña muñeca de porcelana dentro, perfectamente vestida, con una cara que se parecía inquietantemente a la mía. Los ojos eran oscuros y reales. La muñeca sonreía, y en su mano sostenía un pequeño mechón de mi cabello. Después de recibir aquella muñeca, algo cambió en mí. El aire en mi casa se sentía denso, como si cada rincón estuviera cargado con una presencia invisible. Sabía que debía deshacerme de la muñeca, pero algo dentro de mí me lo impedía. La coloqué en un estante del salón, con la vaga esperanza de ignorarla hasta que decidiera qué hacer. Pero la muñeca no quería ser ignorada. Esa noche, los sueños regresaron. No eran como pesadillas, eran más bien como estar atrapado en un recuerdo ajeno, en una memoria difusa pero tangible. Me vi de pie en el centro de un taller oscuro, iluminado solo por la tenue luz de una lámpara de aceite. Había vitrinas de cristal a mi alrededor, llenas de muñecas de porcelana. Todas me miraban, con esos ojos humanos, reales, que parecían suplicar en silencio. Sentí una mano pequeña y fría aferrarse a la mía. Miré hacia abajo y vi a Clara, la muñeca que había visto en el sitio web, pero ahora estaba viva. Sus labios se movieron lentamente mientras decía: «Te estamos esperando. Tu tiempo se agota». Desperté de golpe, con el corazón martilleando en mi pecho. El reloj marcaba las 3:33 de la mañana. Miré hacia el estante donde había dejado la muñeca y casi me caigo de la cama al verla. No estaba en su lugar. La encontré sentada en mi escritorio, con su pequeña mano levantada, señalando mi computadora apagada. Era imposible que se hubiera movido sola. Me acerqué lentamente y noté que la muñeca sostenía algo entre sus dedos de porcelana, un pequeño pedazo de papel enrollado. Lo desdoblé con manos temblorosas. El mensaje estaba escrito con una caligrafía delicada y antigua: «No debes ignorar tu contribución. El taller de Neferis siempre cobra sus deudas». La muñeca giró la cabeza hacia mí, sus ojos centelleando bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Salí corriendo de la habitación, sintiendo que me faltaba el aire. Intenté deshacerme de la muñeca esa misma noche. La metí en una bolsa de basura, la arrojé en el contenedor más alejado que pude encontrar y regresé a casa sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Pero al abrir la puerta de mi apartamento, el alivio se desvaneció instantáneamente.
La muñeca estaba sentada en mi mesa de café, como si nunca se hubiera ido, con una expresión de burla en su rostro inerte. Al día siguiente, recibí otro paquete. Esta vez era una caja más grande, y al abrirla, sentí un olor metálico que reconocí al instante: sangre. Dentro de la caja había un frasco de cristal, y flotando en su interior había un par de ojos humanos. Eran los mismos ojos que había visto en la muñeca de Clara. Pero ahora, esos ojos miraban hacia mí con desesperación, siguiendo mis movimientos. Debajo del frasco había una nota: gracias por tu contribución. Tu muñeca está casi lista. Mi cuerpo se paralizó. Estaban hablando de mí. No era una amenaza vaga, era una declaración de hechos. Estaban preparando una muñeca con partes de mí, y yo era su próxima víctima. Decidí investigar, encontrar el origen del taller de Neferis y detener esto de alguna manera. Pasé horas en la Deep Web, buscando cualquier pista, cualquier mención del taller. Finalmente, encontré un foro olvidado, lleno de mensajes antiguos de personas que hablaban de Neferis. Algunos lo describían como un lugar donde los ricos y enfermos de poder podían comprar muñecas únicas, muñecas que contenían el alma de alguien. Neferis no crea muñecas. Neferis las captura, decía un comentario. Otro usuario mencionaba que, una vez que alguien aceptaba un pedido o mostraba interés en el catálogo, se convertía en parte del proceso, voluntariamente o no. Mi estómago se revolvió. Recordé mi propia curiosidad, mi clic en las fotos, mi intento de ver el video. Yo había cruzado esa línea, había mostrado interés. Y ahora era parte del catálogo. Me hundí en la desesperación. Todo lo que intentaba hacer para escapar, para bloquear la conexión, era inútil. Recibí otro correo, esta vez con un archivo adjunto. Era una foto mía, dormido en mi cama, con la muñeca sentada en mi pecho, mirándome fijamente. Mi rostro estaba sereno, pero había una expresión de cansancio, como si estuviera muriendo lentamente mientras dormía. Sentí lágrimas de impotencia correr por mis mejillas. El siguiente día fue aún peor. Al mirarme al espejo, noté que algo en mi cara había cambiado. Mis ojos se veían apagados, como si hubieran perdido su brillo. Me acerqué al espejo y vi que la piel alrededor de mis ojos estaba reseca, agrietada, como la porcelana. Me aparté con horror. Mi reflejo se quedó mirándome con una sonrisa helada, una expresión que yo no había hecho. No era yo, era algo que me estaba reemplazando. Esa noche, escuché pasos en mi apartamento. No eran pesados, sino ligeros, como los de un niño pequeño. Me armé de valor y salí de mi habitación, siguiendo el sonido hasta la sala. Allí estaba Clara, de pie, con las piernas ligeramente dobladas, como si acabara de saltar de la mesa al suelo. Junto a ella había otra muñeca, una que no había visto antes. Tenía mi rostro. Mi muñeca sonrió, mostrando dientes humanos pequeños y perfectos. Extendió una mano hacia mí, y noté que sus dedos estaban cubiertos de piel, mi piel. Sentí que el aire me abandonaba, como si algo estuviera drenando mi energía. Las muñecas comenzaron a moverse, rodeándome, susurrando en un idioma que no podía entender. El taller estaba aquí. El proceso había comenzado. Caí al suelo, incapaz de respirar. Sentí mis extremidades entumecerse, mi piel endurecerse. Las muñecas me observaban, sus ojos brillando con una vida macabra. Antes de perder la conciencia, escuché una última voz, la misma voz suave del video: el taller de Neferis agradece tu generosa contribución. Tu alma vivirá para siempre en nuestro catálogo. Desperté en la oscuridad, pero no podía moverme. Intenté gritar, pero no tenía voz. Lo único que podía hacer era observar. Estaba atrapado en un cuerpo rígido, frío. A través de mis propios ojos, veía a alguien observándome, sosteniendo una muñeca que ahora reconocía. Era mi muñeca. Mi propia cara, mi propio cabello. Pero esos ojos ya no eran míos. Ahora soy parte del catálogo. Puedo sentir a otros como yo, atrapados, suplicando en silencio detrás de sonrisas de porcelana. Estamos aquí, siempre observando, esperando al próximo curioso que se atreva a hacer clic.
Todo comenzó una noche de insomnio. Me había acostumbrado a explorar los rincones más oscuros de la Deep Web, buscando algo que rompiera la monotonía. Esa noche, después de pasar horas navegando por foros oscuros y sitios de venta de objetos extraños, encontré un enlace que nunca antes había visto. No tenía título, solo estaba marcado con un símbolo, una tienda de campaña pequeña, dibujada con líneas rudimentarias. El comentario adjunto al enlace decía simplemente: si buscas emociones fuertes, visita el campamento. No sabía qué esperar. Pensé que sería alguna especie de sitio de conspiraciones o un foro de relatos de terror. Sin embargo, cuando el enlace se cargó, me recibió una página sencilla con un fondo negro y una frase en letras blancas: bienvenido al campamento. Aquí, todos los campistas encuentran su lugar. Había un botón al final que decía ingresar, titilando como si estuviera esperando mi decisión. Mi curiosidad ganó, y sin pensarlo, hice clic. La página cambió, y lo primero que vi fue una imagen de una fogata ardiendo en medio de un claro oscuro. Alrededor de la fogata, apenas iluminados por las llamas, había varias siluetas sentadas, como si fueran personas reunidas para contar historias. Pero esas figuras estaban inmóviles, demasiado inmóviles para ser reales. El sitio estaba lleno de fotos borrosas de gente de pie en la oscuridad, con expresiones inexpresivas. Había algo extraño en esas fotos: todas las personas parecían mirar fijamente a la cámara, como si supieran que alguien las estaba observando. Debajo de cada foto había un nombre y una etiqueta que decía campista. Los nombres eran genéricos: John, Mary, Tomás. Pero había algo en sus ojos que me hizo sentir un escalofrío. La página tenía pocas secciones: historias del campamento, registro de campistas y una última llamada directo desde el campamento. Decidí empezar por las historias, pensando que tal vez serían relatos inventados por los usuarios. La primera historia era corta, pero perturbadora. Hablaba de un grupo de amigos que había ido a acampar en un bosque remoto y encontraron un campamento abandonado, con una fogata aún encendida. Los amigos se quedaron allí, pensando que alguien regresaría pronto. Pero a medida que avanzaba la noche, empezaron a escuchar susurros entre los árboles, voces que llamaban por sus nombres. Uno por uno, los amigos fueron desapareciendo, hasta que solo quedó el narrador, que juraba que la última figura que vio a la luz de la fogata tenía su propio rostro, pero con una sonrisa torcida. Cerré la historia, sintiendo un nudo en el estómago. No sabía si era solo un cuento o si había algo más detrás. Decidí explorar el registro de campistas. Apareció una lista de nombres, muchos de ellos tachados, como si ya no estuvieran activos. Algunos nombres eran familiares. Había visto esos nombres en foros de la Deep Web antes. Todos eran usuarios que parecían haber desaparecido sin dejar rastro. El último nombre en la lista me llamó la atención: nuevo campista, tú. Mi respiración se detuvo por un momento. ¿Cómo era posible? No había ingresado mi nombre ni ninguna información. Intenté actualizar la página, pero el nombre seguía allí, titilando suavemente, como si estuviera esperando algo de mí. De repente, una notificación emergente apareció en la pantalla: directo desde el campamento, únete a la transmisión en vivo. Era una oferta que no podía rechazar, aunque mi instinto me decía que cerrara el navegador y olvidara todo esto. Hice clic, y el video comenzó a cargar. La transmisión mostraba un claro en medio del bosque, iluminado solo por una fogata que ardía intensamente. La calidad del video era baja, con ruido visual, pero podía distinguir claramente a varias personas de pie alrededor del fuego. Todos tenían la cabeza gacha, como si estuvieran dormidos de pie o en trance. La cámara se movía lentamente, enfocando a cada uno de los campistas. Me congelé al reconocer algunos rostros. Eran las mismas personas de las fotos en el sitio. Y entonces, la cámara se detuvo en alguien que me hizo tragar saliva. Era yo. O al menos, alguien que se parecía a mí, con mi mismo corte de cabello y mi misma ropa. Estaba allí, inmóvil, como los demás, con la cabeza inclinada hacia el fuego. Cerré la transmisión de golpe, mi corazón latiendo con fuerza. Era imposible. Debía ser algún tipo de truco, una grabación manipulada para parecerse a mí.
Pero entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. Te estamos esperando en el campamento. No te retrases. Sentí una ola de pánico. Decidí apagar la computadora y salir de mi apartamento, tomar un poco de aire fresco para despejar mi mente. Pero al abrir la puerta, encontré un sobre en el suelo. No había escuchado a nadie tocar la puerta. Dentro del sobre había una foto impresa. Era una foto tomada desde el bosque, mostrando mi edificio desde la distancia. Había algo escrito en el reverso: sabemos dónde estás. El campamento nunca se equivoca. Regresé a mi apartamento, cerré la puerta con llave y me senté en el suelo, tratando de controlar mi respiración. Volví a encender la computadora, incapaz de resistir la tentación de saber más. Entré al sitio de nuevo, pero esta vez la página había cambiado. La fogata seguía ardiendo, pero ahora solo había una figura alrededor de ella. El resto de los campistas había desaparecido y la única figura visible era la mía. Antes de que pudiera hacer nada, la pantalla parpadeó y apareció un nuevo mensaje: has llegado. Bienvenido oficialmente al campamento. El sonido de un crujido bajo el piso me hizo saltar. Era como si alguien estuviera caminando lentamente por mi apartamento. Me levanté de un salto y al mirar hacia el pasillo oscuro, vi una silueta de pie observándome. Era yo. O al menos, una versión retorcida de mí mismo, con una sonrisa torcida y ojos vacíos. Retrocedí, tropezando con la mesa, pero cuando miré hacia la pantalla de la computadora, mi propia imagen estaba ahí, transmitiendo en vivo desde mi sala de estar. La figura en el pasillo se movió hacia mí, y antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano fría aferrarse a mi cuello. La última cosa que escuché antes de perder la conciencia fue un susurro, como el viento entre los árboles: eres parte del campamento ahora. Todos los campistas encuentran su lugar. Desperté rodeado de oscuridad. Podía oler el humo de la fogata, sentir el calor de las llamas. Abrí los ojos lentamente y me di cuenta de que estaba de pie en el claro del bosque. Las siluetas de los otros campistas me rodeaban, con la cabeza baja, en silencio. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Sentía mi piel fría, rígida. Intenté gritar, pero no pude emitir sonido alguno. Desde el otro lado del fuego, vi a alguien observándome. Era una versión de mí mismo, sonriente, con los ojos brillando bajo la luz de la hoguera. Levantó una mano en un saludo lento y burlón, y entonces entendí. Yo ya no era yo. Mi lugar había sido tomado. Ahora, estoy aquí, atrapado en este claro, rodeado de campistas que alguna vez fueron como yo. Puedo ver a través de sus ojos, sentir su desesperación. Y sé que, en algún lugar, alguien está viendo esta transmisión, viendo cómo mi cuerpo vacío ocupa mi lugar. Y como yo, también harán clic. Y como yo, también terminarán en el campamento. Desperté, pero no en mi apartamento. Todo a mi alrededor era oscuridad, rota solo por el crepitar de una fogata distante, cuyas llamas proyectaban sombras alargadas en los árboles. El olor a madera quemada y humedad llenaba el aire, mezclado con algo más, un hedor a carne podrida. Mis manos estaban frías y torpes, como si no me pertenecieran. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía, era como si estuviera paralizado, atrapado en un estado de sueño consciente. Los otros campistas estaban a mi alrededor, con las cabezas gachas, inmóviles, como estatuas. Podía escuchar sus respiraciones entrecortadas, mezcladas con susurros apenas audibles que venían de todas direcciones. El miedo me consumía, pero no podía expresar nada, no podía gritar. Lo único que podía hacer era observar a través de mis propios ojos, sintiéndome como un espectador dentro de mi propio cuerpo. La figura al otro lado del fuego seguía allí. Era mi doppelganger, una versión distorsionada de mí mismo, que me devolvía la mirada con una sonrisa torcida. Su piel parecía más pálida que la mía, casi translúcida bajo la luz de la fogata. Lentamente, levantó una mano y señaló a los otros campistas, uno por uno. A medida que lo hacía, cada uno levantaba la cabeza al unísono, mostrando rostros que parecían haber sido despojados de toda humanidad.
Sus ojos eran negros, vacíos, como pozos sin fondo. El doppelganger se giró hacia mí y, aunque no habló, sentí sus pensamientos resonar en mi cabeza. Bienvenido oficialmente al campamento. Has reclamado tu lugar. Intenté resistir, forcejear contra la fuerza invisible que controlaba mi cuerpo, pero era inútil. Sentía que algo tiraba de mí, como si estuviera siendo absorbido hacia el suelo, como si las raíces del bosque estuvieran enredándose alrededor de mis tobillos. La escena cambió de repente. La fogata parpadeó y se apagó por completo, sumiéndonos en una oscuridad profunda. Cuando volvió la luz, ya no estábamos en el claro del bosque. Estábamos en un lugar diferente, una cabaña de madera vieja y deteriorada, con ventanas pequeñas cubiertas por cortinas raídas. El olor a humedad y a tierra mojada impregnaba el aire. No había muebles, solo un círculo de sillas vacías dispuestas alrededor de un espacio abierto en el centro, donde algo parecía estar enterrado bajo el suelo de madera. Mi doppelganger se sentó en una de las sillas, con las piernas cruzadas y los ojos fijos en mí. Los otros campistas, aún inmóviles, se colocaron en las demás sillas. Todos me miraban. Yo era el único que seguía de pie en el centro del círculo. Sentí un dolor punzante en la base de mi cráneo, como si algo estuviera intentando perforar mi piel desde dentro. «Es tu turno», dijo una voz, suave como el viento que roza las hojas de un árbol. No era la voz de mi doppelganger. Venía de todas partes y de ninguna a la vez. Sin saber cómo, mi cuerpo se movió solo, como una marioneta tirada por hilos invisibles. Me arrodillé en el centro del círculo, mis manos empezaron a cavar en el suelo de madera, que cedió bajo mis uñas como si fuera arena. Pronto mis dedos toparon con algo blando y frío. Saqué a la superficie un bulto envuelto en tela, manchado de sangre seca. Los campistas observaban en silencio, sus cabezas girando al mismo tiempo, como si fueran un solo ser. Desenvolví el paquete lentamente, con mis manos temblorosas. Dentro había una muñeca, pero no era de porcelana ni de plástico. Estaba hecha de carne, piel humana cosida con finos hilos negros. La cara de la muñeca tenía facciones extrañamente familiares. El cabello era del mismo color que el mío, y al levantarla, los ojos de la muñeca se abrieron, revelando dos esferas negras que me miraban fijamente. «Esa eres tú ahora», dijo la voz, y de repente entendí. Este era mi destino, mi castigo. Había aceptado mi lugar en el campamento, y ahora me convertía en parte de él, un nuevo recluta atrapado en un cuerpo inerte. Los otros campistas empezaron a moverse, por primera vez desde que había llegado. Sus cuerpos crujían, como si sus huesos no hubieran sido utilizados en años. Me rodearon lentamente, formando un círculo más estrecho a mi alrededor. Sentí sus manos frías tocándome, cada toque era como una descarga eléctrica, una chispa de desesperación y miedo que pasaba de sus cuerpos al mío. Vi sus rostros de cerca por primera vez. Eran máscaras de sufrimiento, con piel estirada y ojos desorbitados, como si estuvieran gritando en silencio. «Nosotros también fuimos nuevos campistas alguna vez», dijo uno de ellos, una mujer con cabello enredado y manos deformes. Sus palabras salieron de su boca como un lamento apagado. «No puedes escapar de aquí», dijo otro, un hombre con la cara cubierta de cicatrices que parecían hechas con cuchillas. «El campamento siempre toma lo que le pertenece», añadió una voz más, esta vez la de un niño pequeño, cuya cara parecía haber sido arrancada y vuelta a pegar de manera grotesca. La fogata volvió a encenderse mágicamente, pero esta vez las llamas eran azules y no emitían calor. Mi doppelganger se levantó y se acercó a mí, sus pasos resonando como golpes secos contra el suelo de madera. Me miró directamente a los ojos, y vi mi propio reflejo en sus pupilas negras, pero no era mi reflejo real. Vi una versión de mí mismo que parecía descomponerse lentamente, mi piel cayéndose en pedazos y mis dientes expuestos en una sonrisa macabra. «Es tu turno de contar una historia», dijo, imitando mi voz a la perfección. Era como escucharme a mí mismo hablando desde el otro lado de un abismo. Abrí la boca para hablar, pero lo único que salió fue un sonido gutural, un susurro ahogado. Intenté recordar cualquier historia, cualquier cosa que pudiera decir, pero mi mente estaba vacía, consumida por el miedo y la confusión.
Las manos de los otros campistas me agarraron, sus dedos hundiéndose en mi carne como garras. Me arrastraron hacia la fogata, donde las llamas empezaron a subir, devorando el aire a mi alrededor. El fuego no me quemó, pero sentí como si algo estuviera arrancándome de mi cuerpo, despojándome de mi esencia, mi alma. Mi doppelganger se acercó aún más, sus labios moviéndose sin sonido, susurrando algo solo para mí. Vi cómo mi propia piel se agrietaba, endureciéndose como corteza de árbol. Mi visión se volvió borrosa, y lo último que vi antes de que todo se volviera negro fue mi propia cara en la muñeca de carne que aún sostenía en mis manos. Los ojos de la muñeca parpadearon y me sonrieron. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en el claro del bosque, ni en la cabaña. Estaba de pie en un lugar oscuro, rodeado de otros campistas. Sus rostros eran familiares ahora. Eran las personas que habían desaparecido antes que yo, todos atrapados, todos esperando su turno para contar una historia, para arrastrar a otro curioso hacia el campamento. Y yo era uno de ellos.